Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes chicos, espero estén muy bien, que les haya ido bien en su clase, que no suene mucho el taladro que acaban de activar. Y bueno, justamente hoy nos toca otra clase seguida, no me había dado cuenta hasta hace un ratito, que hoy nos toca otra clase. Pero ahora sí chicos, ¿se acuerdan qué es lo que vimos la clase anterior, el día de ayer? Circuitos en paralelo. Ajá, circuitos en paralelo, muy bien. Y nos habíamos quedado en la última parte, en la cual decíamos, bueno, en la cual íbamos a ver cómo calcular un circuito cuando está tanto en serie como en paralelo. Hasta este punto, chicos, hasta lo que hemos visto, ¿hay alguna duda o comentario? No, profe. No, profe. Ah, ok. Por cierto, esta es nuestra penúltima clase. Ya la siguiente semana sería nuestra última clase, entonces les pido que pongan mucha atención en estas clases para que podamos terminar todos los temas bien. Y si tienen dudas, me avisan, por favor. Bueno, vamos a ver. Ah, por cierto, ¿ya pueden ver mi pantalla, chicos? Sí, profe, se ve en blanco. Ok, sí, es Word. ¿Se escucha mucho el taladro? No. ¿No? Ah, ok, menos mal. Es que yo lo escucho muy fuerte, pero si ustedes no lo escuchan, no hay tanto problema. Tenemos, por ejemplo, un circuito. Vamos a poner un circuito y vamos a colocarlo de dos maneras. Primero voy a colocar un circuito. No sé por qué siempre me voy mal. Ahí está. Y tenemos, vamos a suponer que tenemos aquí, esto se parte en dos. Tenemos una resistencia aquí. Tenemos otra resistencia aquí, ¿no? Y aquí tenemos otra resistencia. Y esto todo llega a una fuente de este lado. Tenemos estas resistencias colocadas de esta manera. La voy a llamar resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Vamos a decir que esta es un tercio. Ah, no, perdón. Al contrario, esta es igual a 3 ohms. Esta es igual a 2 ohms, ¿no? Y esta es igual a 5 ohms, por ejemplo. Aquí, chicos, pregunta. ¿Qué es lo que primero que tendríamos que hacer para poder calcular la resistencia total? ¿Alguien sabe? Resolver resistencia 1 y resistencia 2 y Exactamente, después lo que está con resistencia 3. exactamente. Aquí, chicos, cuando tengamos un circuito donde esté tanto en serie como en paralelo, hay que checar qué resistencias están en serie y en paralelo. Si se dan cuenta, la resistencia 1 y la resistencia 2, ambas están en paralelo, porque se están tocando aquí sus extremos y aquí también se están tocando. Por lo cual, la resistencia 1 y la resistencia 2 están en paralelo, ¿no? Y aquí no podríamos decir, por ejemplo, que la resistencia 1 y la resistencia 3 están en serie, porque nos estorbaría la resistencia 2. Lo mismo pasa con la resistencia 2 y la resistencia 3, porque nos estorba la resistencia 1, ¿no? Deben de estar solitas para que puedan estar en serie. Entonces, como no está solita la resistencia 2, sino que está conectada en paralelo con la resistencia 1, no podemos resolver la resistencia 2 en serie con la resistencia 3, ¿no? No se puede. ¿Hasta aquí, chicos, se entiende más o menos? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, voy a hacer la suma en paralelo de estas dos resistencias y a esto la voy a llamar resistencia 4. Y resistencia 4 viene siendo igual a 1 entre 3 ohms más 1 entre 2 ohms, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profe. Ok. La suma de estas dos fracciones sería un tercio más un medio, vendría siendo igual a 3 más 2 entre 6, ¿no? ¿Sí estoy bien, chicos? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces esto sería igual a 1 entre 5 sextos. Y entonces la resistencia 4 va a venir siendo igual a 6 quintos de ohm, básicamente. ¿Hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda o comentario?
Y ya nada más se haría en serie, ¿no? Exactamente. La resistencia 4 y la resistencia 3. Ujú. Aquí podemos hacer, lo que se dice que se hace es que se obtiene un circuito equivalente, ¿no? En el cual, en vez de tener estas 3 resistencias, solamente se van a tener 2, en las cuales vamos a tener una resistencia aquí, otra resistencia acá, y como tal, aquí ya cerramos el circuito. Esta va a ser la de la derecha, va a ser la resistencia 3 de 5 ohms. Esta no ha cambiado, pero ahora la resistencia de arriba, esta es R4, que vale a 6/5 de ohm. Pasamos del circuito de arriba al circuito de abajo. ¿Se entiende esta parte, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok. Y ya, para sacar la resistencia total, como dicen, es correcto. Ya solamente sería en serie, ¿no? Porque tanto la resistencia 4 como la resistencia 3 están en serie. Por lo cual la resistencia total vendría siendo igual a la resistencia 4 más la resistencia 3. Y esto viene siendo igual a 6/5 más. Vamos a ponerle, si lo queremos pasar a quintos, sería 25/5, ¿no? Según yo. Serían 31/5. Bueno, el total. 31/5 de ohm, el total de la resistencia. Chicos, ¿se entiende bien esta parte? Sí, profe. Ok. Sí. Muy bien. Entonces, pues parece que vamos bien. ¿Puedo pasar a las diapositivas de nuevo? Sí. Gracias. Muchas gracias, chicos. Bien. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejercicio que nos dice, para resolver el siguiente circuito tenemos que determinar su resistencia equivalente. ¿Cuál es el orden de los cálculos necesarios? Aquí, para que sea un poquito más fácil de entender, vamos a nombrarlas. Voy a ponerle esta resistencia 1. No, vamos a ponerle, bueno, sí, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y esta resistencia 4. ¿Cuáles resistencias teníamos que sumar primero, chicos? Las del paralelo. Ajá, ¿qué nombre llevan? 1 y 2. 1 y 2. Aquí tendríamos que resolver estas resistencias en paralelo y nos va a quedar una resistencia aquí que la voy a dibujar con azul. Entonces, el primero sería en paralelo. Después, chicos, ¿qué operación deberíamos hacer? Esta la voy a llamar resistencia 5. ¿Cuáles tendríamos que sumar, chicos? ¿En serie? 5, 3 y 4. No, aquí nada más, chicos, sería 5 y 3. 5 y 3. 5 y 3. Cierto, sí. Y serían paralela a la resistencia 4, ¿no? Exactamente. Aquí, cuando ya tenemos esta resistencia 5, es como si tuviéramos el circuito. Tendríamos esto separado a la mitad. Y aquí tenemos una resistencia. Yo no voy a borrar esto. Ahí está. Aquí otra resistencia. Y aquí abajo otra resistencia. ¿No? Uy, lo puse mal. Bueno, no se veía tan mal. Pero aquí básicamente, aquí abajo está la fuente de alimentación. Y todo esto se une. Y entonces, esta es la resistencia 5. Esta es la resistencia 3. Y esta es la resistencia 4. Esta es 3, por cierto. Casi no se entiende, pero eso era un 3. Tendríamos este circuito, chicos, ¿no? Y entonces, la resistencia 5 y la resistencia 3 estarían en serie, ¿no? Primero tendríamos que resolver en serie. Carla, creo que tienes el micrófono prendido. Por cierto. Gracias, muchas gracias. Tendríamos la resistencia 5 y la resistencia 3 y tendríamos que sumarlas ahora en serie, ¿no? La resistencia 1 más la resistencia 2, tendríamos que sumar estas dos en serie. Entonces, el segundo proceso sería en serie. Y el último, chicos, ¿cómo sería? ¿Serie o paralelo? Paralelo, ¿no? Paralelo. El tercero sería paralelo. Porque estas dos resistencias van a ser una resistencia más grande, que le vamos a llamar R6, por ejemplo. Y tendríamos que sumar R6 más R4, que están en paralelo. Y ya con eso tendríamos una sola resistencia. Nos quedaría una sola resistencia. Entonces, el orden que tuvimos que ocupar fue paralelo primero, después serie y después paralelo.
por lo cual nuestra respuesta en teoría debería ser la respuesta A. ¿Se entiende esta parte, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Si alguien tiene una duda, me avisa, por favor. Pero básicamente, de hecho, casi siempre vamos a tener que primero resolver o en serie o en paralelo, pero se van a ir invirtiendo, ¿no? Si teníamos en paralelo, después va a ser serie. Si teníamos en serie, después va a ser paralelo. Y así nos vamos a ir. Paralelo, serie, paralelo, serie, paralelo, serie. Por lo general va a ser así. Pero bueno, esa sería la respuesta y vamos a comprobarlo. La respuesta correcta es la A. ¿Puedo pasar a la siguiente, chicos? Sí, profe. Sí. Gracias. Muchas gracias. Aquí hay un ejercicio, dice las resistencias. Bueno, tenemos un circuito. Luego tenemos R1, R2 y R3. La resistencia 3 es igual a 4 ohms. Aquí no me gusta cómo lo pone, pero dice la resistencia 2 es igual a un medio de R3. Entonces, la resistencia 2, ¿cuánto es un medio de 4, chicos? 2. 2. La resistencia 2 vale 2 ohms. Y un medio de R2, R2 vale 2. ¿Cuánto sería un medio de 2, chicos? 1. 1, ¿vale? Eso se los ponen para que sea más, o sea, tenga más truco el ejercicio, ¿no? Para confundirlos más. Pero ahorita como estamos en clase, pues no hace falta. Simplemente hay que resolverlo. Sería resolver este pequeño circuito. ¿Cuánto daría la resistencia equivalente de estas 3 resistencias, chicos? ¿Me podrían decir en cuanto lo tengan? Por favor. Solamente voy a comprobar la respuesta. Caray. ¿Qué hice mal? Ah, claro, ya vi. ¿Salen 14 tercios? El inciso B. 14 tercios. Exactamente. Esa sería la respuesta. Muy bien. ¿A los demás chicos también les dio así? ¿O alguien tiene duda? Chicos, ¿sí les dio 14 tercios? O bueno, tal vez no han terminado. Perdón. Voy a ir resolviéndolo, ¿no? Pero sí da 14 tercios, ya lo confirmé. Tenemos que sumar primero R2, que es igual a 2 ohms, y R1, que es igual a 1 ohm. Tendríamos que sumar estas dos resistencias. Vamos a llamarle R4 de momento. Y entonces esto sería igual a como están en paralelo, sería igual a 1 medio más 1 entero, ¿no? Van al revés, pero es lo mismo. Si hacemos la suma de estas fracciones, tenemos que esto nos va a dar igual a 1 entre 3 medios. Que esto viene siendo igual a 2 tercios. Entonces, la suma de las resistencias 2 y 1 nos va a dar 2 tercios de ohm. Y por último, estas dos resistencias juntas están en serie con la resistencia 3, ¿no? Entonces, la resistencia total viene siendo igual a R3 más R4, que esto viene siendo igual a R3 que vale 4 ohms. Esto no lo dice el ejercicio, ¿no? Aquí arriba, 4 ohms. Más 2 tercios de ohm. Y al hacer esta operación podríamos pasar el 4 enteros a tercios o inclusive hacer la multiplicación, ¿no? Viene siendo lo mismo. 4 por 3, 12. Más 2 entre 3 por 1, 3. Y esto nos viene dando igual a 14 tercios de ohm. Y entonces el resultado sería la respuesta B. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Podemos Sí, pasar a profe. la siguiente? Gracias. Sí. Sí, gracias. Ok,
Y sí, como podemos ver, la respuesta correcta era 14 tercios de ohm. Vamos a ver algo rapidito, que son los condensadores e inductores. Vamos a ver esos dos temas. ¿Alguien ha escuchado antes de un condensador o un capacitor? Sí, ¿Saben lo que es? un capacitor es para evitar que se quemen las resistencias. No exactamente, pero se puede utilizar para ello. O sea, no es exactamente esa su función, ¿no? De que no se quemen las resistencias, pero se puede utilizar. ¿No es como Ah, las bueno, es que baterías así me lo recargables? enseñaron en electrónica. Ok, no pasa nada. O sea, tiene muchos usos el condensador, ¿no? Es más complicado que eso. Sé que hay gente que lo puede utilizar para eso, pero el condensador hace miles de cosas más. ¿Alguien más iba a comentar? Es que ya lo escuché bien, perdón. Sí, profe, que sí es como una pila recargable. Algo así, de hecho. El capacitor o condensador es un dispositivo capaz de almacenar energía. Y en cuanto, o sea, si nosotros le damos energía al capacitor, se va cargando, ¿no? Si le quitamos energía, esa energía la va a liberar y se va a empezar a descargar. Algo así como una batería recargable, exactamente, ¿no? Si le damos energía, se carga. Si le quitamos la energía, la descarga y la libera del circuito, básicamente. Estos condensadores, aunque no lo crean, bueno, tal vez estén pensando, entonces las baterías están hechas de capacitores, ¿no? Capacitor y condensador es lo mismo. Tal vez estén pensando, las baterías están hechas de capacitores. No, no es así. Las baterías no están hechas de capacitores. Realmente, las baterías son mucho más complicadas porque los capacitores pueden guardar energía, pero muy, muy, muy poquita. Es demasiada poca la energía que pueden guardar. Entonces, se suele utilizar para otro tipo de cosas en los circuitos. No voy a ahondar mucho en esta parte porque nos quitaría mucho tiempo analizar para qué sirve un capacitor en un circuito. Simplemente vamos a hablar de los cálculos, porque los usos de los capacitores es un tema enorme, ¿no? Pero básicamente los capacitores se utilizan para almacenar, bueno, lo que hacen es almacenar una pequeña fracción de energía y si los desconectamos, la descargan, ¿no? Y se ven como estos, ¿no? En los circuitos se suelen ver con un recubrimiento negro y con una franjita blanca, que esta nos marca el polo negativo, ¿no? O sea, muchos capacitores tienen un lado positivo y otro negativo, pero ahorita también no vamos a hablar en esto. Yo aquí tengo un pequeño circuito, un Arduino. Uy, no se ve. Déjame ver si se ve en la pantalla. O sea, si quito el filtro. Ahí está. Y aquí tengo un pequeño circuito y estas plaquitas de aquí, estos circulitos, vienen siendo capacitores, ¿no? Básicamente. Si tienen un circuito, no sé, que abre en su computadora o algo así, y si ven unos pequeños cilindros, ¿no? Como que metálicos, por lo general van a ser capacitores, esos pequeños elementos. Pero para lo que sirven es para almacenar un poco de energía, muy, muy poquito, pero sí pueden almacenar energía. ¿Se entienden, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Los capacitores o condensadores se representan con este símbolo. Si se dan cuenta, se parece mucho al de la fuente, ¿no? Que la fuente es así. Lo hice un poquito choco, pero es así, ¿no? La diferencia de los capacitores con la fuente de poder es que la fuente de poder tiene una rayita más grande que la otra. Y los capacitores tienen las dos rayitas del mismo tamaño. Esa es la diferencia de los capacitores. También a veces los capacitores los vamos a ver así y así. Con un lado una rayita recta y en el otro como que un paréntesis o un semicírculo del otro lado. Van a ser símbolos diferentes que se pueden utilizar en los capacitores. Y aquí como lo vemos, los capacitores o condensadores también se pueden conectar tanto en serie como en paralelo. Hasta este punto, chicos, ¿alguna pregunta o comentario? No, profe. Gracias. ¿Puedo pasar a la siguiente? Sí. Gracias. Y entonces, en un circuito en serie, la capacitancia, es decir, la suma de todos los capacitores, ¿no? Bueno, los capacitores se miden en faradios o farads, ¿no?
Y podemos calcular cuál es la capacitancia total. Así como teníamos también la resistencia total en un circuito, si tenemos varios capacitores, podemos calcular la capacitancia total. Solamente que aquí, cuando es en serie, ocupamos esta fórmula media extraña para calcular la capacitancia total en serie. Mientras que nosotros cuando lo teníamos en cuando teníamos los circuitos en paralelo, ¿no? En las resistencias, teníamos que calcularlo utilizando una forma similar a este. Pero aquí es en serie, ¿no? Entonces aquí es al revés, ¿no? Básicamente aquí ocupamos la fórmula que ocupábamos con las resistencias en paralelo para hacer la suma en serie. Y sería esta fórmula. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Ok. Y entonces, ¿cómo creen que se van a sumar los capacitores en paralelo? ¿Alguien se imagina? Directo, ¿no? Directo, exactamente. Aquí los capacitores en paralelo simplemente hay que sumar sus capacitancias de cada uno. ¿Cuánto vale cada capacitor? Así como si tuviéramos las resistencias en serie, así es como se suman los capacitores en paralelo. Es al revés, ¿no? Se invierten las fórmulas. ¿Alguna duda o comentario hasta este punto, chicos? Bien. Entonces, perdón. Si tienen dudas, me avisas, chicos, por favor. Vamos a ver también lo que vienen siendo los inductores, ¿no? Rápidamente. Los inductores son componentes que tienen la capacidad también de almacenar energía, pero estas en un campo magnético. Los capacitores pueden descargarla en un impulso, ¿no? La energía, ¿no? Pero los inductores generan un campo magnético, también liberan energía. Los dos almacenan energía y liberan energía. La diferencia con los capacitores, mejor dicho, la diferencia con los inductores es que estos también generan un campo magnético, ¿no? Y los dos funcionan de formas diferentes. En los capacitores son dos plaquitas muy pegadas, y así es como se forma la capacitancia, y los inductores vienen siendo roscas, bobinas, básicamente. Y así es como se forman los inductores. Pero los dos sirven para almacenar energía y tienen fórmulas diferentes, ¿no? Para los inductores se representan como esto, como el símbolo que tenemos a la derecha, que es como si fuera la resistencia, ¿no? Pero en vez de que sean dientes de sierra, son circulitos. Es la forma de representar al inductor. E igualmente, ¿qué pasó? E igualmente podemos tener inductores en paralelo e inductores en serie. Se mantiene lo mismo, o sea, podemos tener tanto resistencias como inductores como capacitores en serie o en paralelo o combinación de ambos. Para sumar los inductores, debemos de hacer, esta es más fácil porque es igual que la resistencia. Las fórmulas para sumar la inductancia total, o sea, sumar cuánto dan todos los inductores juntos, en serie es la misma que las resistencias en serie y en paralelo es lo mismo que las resistencias en paralelo. Se utilizan las mismas fórmulas y los inductores se miden en henrys o henrios. Esa es la unidad con la cual se miden los inductores. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda o comentario? No, ninguno. ¿No? Muy bien. Esto nada más es como de conocimiento general. No viene ningún ejercicio. Posiblemente les deje algún ejercicio de circuitos, pero tendré que todavía no redacto bien la tarea. Entonces se las voy a poner en el transcurso de esta semana, ¿no? Para que tengan ejercicios para resolver sobre estos temas y ya si tienen alguna duda o comentario, ya me lo hacen por WhatsApp o en la siguiente clase, básicamente, pero para que tengan ejercicios para practicar estos temas y que se entiendan un poquito mejor. Y bueno, técnicamente ya terminaremos física, nada más que nos faltaron unos cuantos temas cuando estuvimos viendo la parte de estática, porque a mí me dieron una presentación diferente para ver estática. Entonces, esto, no sé si recuerdan que ya lo vimos, que eran las magnitudes, también lo que es las unidades principales, las unidades derivadas, los prefijos. ¿De esto sí se acuerdan, chicos? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ok, muy bien.
¿Vimos vectores, chicos? Pregunta. Creo que no. No, sí es cierto, no vimos vectores. No vimos vectores. Muy bien. ¿Vimos la diferencia entre magnitud escalar y magnitud vectorial? No. ¿No? Ok. No. Bueno, ¿han escuchado de estos términos, magnitud escalar y magnitud vectorial o vectores? Sí. ¿Alguien sabe la diferencia? Chicos, ¿no? Ok. Vamos a ver ahorita cuál es la diferencia. Perdón, es que estaba mandando mensajes en el grupo del curso y por un momento, o sea, tenía miedo de que me hubiera equivocado de clase y que no les hubiera tocado a ustedes todavía física. Pero no, sí tocaba. Bien, vamos a hablar un poquito de las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son básicamente las unidades que hemos estado viendo, por ejemplo, 3 kilos, 7 litros, 3 horas, 20 kilómetros, 300 calorías, un día. Son magnitudes escalares. Simplemente las magnitudes se representan con un número y después la unidad que le corresponde, ¿no? En el caso de 3 kilogramos, pues 3 es la unidad, o sea, qué tanto pesa ese objeto, bueno, qué tanta masa tiene ese objeto, y kilogramos, bueno, mejor dicho, 3 es el número de qué tanto es de ese objeto, y kilogramos es la unidad. En este caso, kilogramos, ¿no? La unidad del sistema internacional, que son los gramos, o mejor dicho, kilogramos, sería la magnitud que se está utilizando. Es la que nos indica que estamos midiendo masa. Por ejemplo, en kilómetros por hora es la unidad, es la que nos está dando la información de qué es velocidad y que se está midiendo en kilómetros por hora. Y el 20 es qué tantos de esos kilómetros por hora se están dando. Y estos dos juntos componen una magnitud escalar. ¿Se entiende esta parte, chicos? Profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, y dirán, o sea, sí, pero esto ya lo hemos visto, ¿no? O sea, la magnitud escalar, pues ya hemos visto qué son y tal. Entonces, ¿qué puede ver más allá de ello? Pues bueno, vamos a poner un pequeño ejemplo, ¿no? Para esta parte. ¿Qué pasaría? Voy a insertar una nueva hoja, nada más para asegurarme. ¿Qué pasaría? Vamos a imaginar que hay dos niños en un parque, ¿no? Tenemos un niño aquí y otro niño acá. Y los dos están en el mismo lugar, están en un parquecito, ¿no? Y entonces, los dos niños van para sus casas y el niño de la derecha se va hacia arriba y avanza 2 kilómetros. Y el niño de la izquierda, ¿no? También va a su casa, y también recorre 2 kilómetros, pero él va hacia abajo. Pregunta, chicos, ¿los niños van a terminar en el mismo punto? No. No. Un niño va hacia arriba y otro va hacia abajo. Si nosotros lo analizamos con una magnitud escalar, los dos niños recorrieron la misma distancia. Los dos niños recorrieron 2 metros, porque esa es la magnitud escalar. El número acompañado de la unidad. Y la 2 vectorial metros. sería el sentido, ¿no? La dirección. Apenas iba a ir a eso, pero sí. En la magnitud escalar simplemente nos importa cuánto recorrió. En este caso, los dos niños recorrieron 2 metros. Ahorita vamos a ver lo que son los vectores, y a los vectores ya les importa hacia dónde está yendo, ¿no? Ya les importa si va hacia arriba, si va hacia abajo, si va a la izquierda, derecha, arriba, abajo, no sé. Si va en cierta dirección, a los vectores ya les importa hacia dónde se dirige, ¿no? En este caso, los niños. Ya le importa que un niño va hacia arriba y otro niño va hacia abajo porque sabe el vector que los dos no van a terminar en el mismo punto. No están haciendo el mismo movimiento, ¿no? Aunque están recorriendo 2 metros, 2 kilómetros los dos, uno va hacia un lado y otro va hacia el otro. Entonces, a los vectores ya les importa hacia dónde están yendo. ¿Se entiende esta parte, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a seguir viendo. Los vectores son cantidades físicas que poseen una magnitud, dirección y sentido. El punto de inicio de un vector se llama punto de aplicación, ¿no? ¿A qué se refiere esto?
Los vectores por lo general los representamos con flechitas, ¿no? Una flechita que tiene un punto de aplicación, que es de donde inicia el vector. En este caso es este punto, lo voy a poner con otro color porque aquí no se ve. Pero, no, con verde. Este puntito vendría siendo el punto de aplicación, desde donde inicia la flechita. La dirección a la que va la flechita viene siendo el sentido, ¿no? Nos dice hacia dónde se dirige. Por ejemplo, aquí, casi no lo dibujé muy bien, pero aquí teníamos a este niño de la derecha que va hacia arriba y la flechita está apuntando hacia arriba. Significa que el sentido es hacia arriba. Esto es muy diferente si nosotros agarráramos y pusiéramos una flechita hacia abajo. Sería un vector completamente diferente, ¿no? Sería como si el niño ya hubiera estado en su casa. Vamos a dibujar una casita aquí. Ya sé que mis dibujos son de primaria, pero bueno. Es como si el niño ya estuviera en su casa y hubiera ido hacia el parque. Al revés, ¿no? Entonces, la flechita nos indica hacia dónde se realiza el movimiento. En este caso, el movimiento es hacia la casa. Si estuviera al revés la flechita, sería el movimiento hacia el parque y son dos cosas diferentes. Así que sí importa hacia dónde va la flechita. Y esto se conoce como sentido. ¿Se entiende, chicos, esta parte? Sí, profe. Sí. Ok. Lo voy a encerrar. ¿Me deja copiar tantito el dibujito? Así está bien. Ahí está. De hecho, lo voy a ocupar mejor este para marcar. No, el otro, el de las diapositivas. ¿Este? Sí. Ah, todavía no lo iba a cambiar. Todavía me falta escribirle aquí cositas. Ya sé yo que el otro no tiene mucho sentido, pero bueno. Aquí, esta flechita que la voy a marcar con verde. La voy a marcar un poquito con verde. Este es el sentido. La magnitud es esta de amarillo, ¿no? O naranja, mejor dicho, que es la distancia que hay desde el punto de aplicación hasta donde llega la flechita. Es qué tan larga es la flechita. Si llega a ser más grande la flecha, significa que tiene mayor magnitud. Si es más pequeñita, es que tiene menor magnitud. En este caso, en el caso del dibujo, estos vienen siendo los 2 kilómetros, por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos una flecha que representa, un vector que representara 1 kilómetro, estaría más o menos por la mitad, ¿no? Y esto representaría 1 kilómetro. La flechita sería más corta. El largo de la flechita nos marca cuál viene siendo su magnitud. La cantidad en este caso de kilómetros. ¿Se entiende esta parte, chicos? Sí, profe. Sí. Ok. Bien. Tenemos magnitud y sentido y nada más nos falta la dirección. Gracias. La dirección viene siendo este pequeño ángulo que se representa con esta letra griega que se llama teta, ¿no? La dirección se refiere al ángulo que forma el vector con respecto a la horizontal. Es decir, aquí tenemos esta línea que marca el eje horizontal, ¿no? Marca el eje de las X. Nosotros tenemos que dibujar el ángulo partiendo desde esta línea. Avanzamos, avanzamos, avanzamos hasta que nos encontramos con el vector. Y entonces el ángulo que medimos desde esta línea, desde la línea horizontal hasta el vector, este viene siendo el ángulo. ¿Se entiende esta parte, chicos? Sí, profe. Ok. ¿Alguna duda o comentarios a este punto, chicos? ¿No? No. Ok, muy bien. Entonces, estos son los 3 elementos principales de un vector: magnitud, dirección y sentido, ¿no? Y el punto de aplicación también es importante. Entonces, algunas cosas que se suelen medir con vectores son la fuerza, la aceleración, la velocidad, la torsión, la posición, la tensión eléctrica o el campo eléctrico. Son cosas que tienen cierta dirección. Por ejemplo, no es lo mismo si yo empujo mi escritorio a que si yo lo jalo, ¿no? Aunque lo haga con la misma fuerza, pues puede tener, o sea, tienen direcciones diferentes, o mejor dicho, sentidos diferentes, ¿no? Entonces, a los vectores les importa mucho cuál es su dirección y cuál es su sentido. ¿Puedo pasarle ya a la siguiente, chicos? Sí. Gracias. Entonces no hay que olvidar eso.
un vector tiene magnitud, dirección y sentido. Ahora, vamos a ver de qué formas podemos representar un vector. La forma más fácil de entender, por decir así, viene siendo la de una gráfica. Yo, por ejemplo, puedo regresarme un poquito al dibujo. Y vamos a decir que la casa del niño no está justo arriba, justo arriba de donde está el niño, sino que en vez de eso, su casa está por acá, ¿no? Aquí está su casita. Y entonces el niño lo que tendría que hacer es moverse desde este punto hacia su casa. Dibujamos el vector que representa el movimiento, que es la flechita. A partir de este punto, lo que nosotros podríamos hacer es empezar a generar un plano cartesiano, es decir, dibujar un eje aquí, que se representa el eje de las X, para acá es X, y otro eje acá, que representa el eje de las Y. Dibujamos un plano cartesiano a partir del punto de aplicación. ¿Hasta aquí se entiende, chicos? Sí. Gracias. Entonces, para ver si va quedando más o menos claro, chicos, voy a dibujar dos ángulos. Uno púrpura o morado y otro naranja. Chicos, ¿cuál de estos dos ángulos realmente representa la dirección? ¿El morado o el naranja? El morado. El morado. Muy bien. Este vendría siendo el ángulo de nuestro vector, el que va desde la X hasta donde se encuentra el vector. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda o comentario? No, profe. Gracias. Si se dan cuenta, nosotros si tuviéramos aquí, bueno, tenemos el plano cartesiano, nosotros podemos agarrar aquí y empezar a ponerle unidades. Y vamos a decir que justo en este punto tenemos, puse más de más, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, sí, vamos a dejarle así. O mejor borro dos. Voy a borrar este y voy a borrar este. ¿No? Y vamos a decir que hasta acá hay 4 kilómetros. ¿No? Desde este punto de origen hasta este punto, aquí hay 1 kilómetro. Después hay 2 kilómetros. Después hay 3 kilómetros. Y llegamos hasta este punto, que son 4 kilómetros, que es justo hasta donde llega la flechita. Y vamos a decir que aquí arriba tenemos esas tres líneas que representan 1 kilómetro, 2 kilómetros y 3 kilómetros. ¿No? Y esto lo voy a dibujar mejor con otro color. Entonces, llegaría hasta aquí, este lugar. ¿Estarán de acuerdo? Bueno, que estas dos líneas, si dibujamos las líneas, las coordenadas, por decir así, hasta donde llega este vector, esta flechita del vector, forma una figura peculiar, ¿no? ¿Qué figura forma, chicos? Estas dos líneas que acabamos de dibujar. O bueno, ¿qué figura logran reconocer ahí? Pues con la línea azul únicamente un triángulo rectángulo y con la línea naranja sería un rectángulo completo. Sí, realmente lo que quería que vieran era el triángulo rectángulo. Aquí se dan cuenta, la línea azul de la derecha y esta de aquí forman un triángulo rectángulo en el cual un lado mide 4 kilómetros, este lado mide 4 kilómetros, este lado mide 3 kilómetros, ¿no? Y aquí estamos formando entonces este triángulo rectángulo en el cual, les digo, uno de sus lados, el cateto adyacente mide 4 metros y el cateto opuesto mide 3 kilómetros. De hecho, aquí son kilómetros, perdón. Y podríamos dibujarlo abajo, lo voy a dibujar tantito abajo. Con naranja tenemos aquí este triángulo en el cual conocemos este lado que son los 3 kilómetros y este otro lado que son los 4 kilómetros. Y aquí el ángulo. Hasta aquí, chicos, ¿se va entendiendo? Ya también tendríamos el ángulo de 90, ¿no? Ah, sí, cierto. El ángulo de 90. Nada más para indicar que es un triángulo rectangular. ¿Hasta aquí se entiende, chicos?
Sí, profe. Ok. ¿Cuánto vale la magnitud del vector, chicos? Hay que recordar que la magnitud del vector es la distancia de este lado. La distancia de este lado viene siendo la magnitud del vector, que la vamos a llamar V, en este caso. ¿Cómo la podremos calcular, chicos? Por Pitágoras y saldría 5. Exactamente. Con el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto, vamos a ponerlo al revés. No, sí, así está bien. Cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. ¿Todos se acuerdan de esto, chicos, del teorema de Pitágoras? Sí. Muy bien. Entonces, nosotros aquí podríamos calcular cuánto vale V, ¿no? ¿Por qué? Porque, para empezar, creo que no lo habíamos comentado. Esta distancia de la parte de aquí abajo, que es de 4 kilómetros, si se dan cuenta, aquí también yo podría dibujar una flechita que vaya desde el inicio hasta este punto. Y como se dan cuenta, si es una flechita, tiene dirección, tiene sentido y tiene magnitud. Y yo la voy a llamar Vx, ¿no? Y para la otra, para esta de aquí arriba, yo puedo aquí dibujar una flechita hacia arriba que voy a llamar Vy, ¿no? Y esas son las que me forman el triángulo y el rectángulo. Entonces, la llamo Vy porque está completamente vertical, está completamente en el eje Y, y la otra Vx porque está completamente horizontal en el eje X. Y entonces, nosotros sabemos que Vy es igual a 3 kilómetros, mientras que Vx es igual a 4 kilómetros. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Los demás, chicos, también vamos bien? Sí. Sí. Si alguien llega a tener dudas, me avisa, por favor. Bien. Entonces, aquí nada más voy a sustituir. La hipotenusa viene siendo V, ¿no? V viene siendo igual a la hipotenusa en nuestro caso, en nuestro triángulo. Entonces sería igual a V cuadrada. ¿Y quién es el cateto adyacente, chicos? ¿Alguien sabe? 3, ¿no? Bueno, el PY. No, sería Vx. El cateto adyacente es Vx. ¿Estamos tomando en cuenta Ah, cierto, sí, perdón. este ángulo? Si tomamos en cuenta este ángulo, el cateto que está adyacente, el que está pegadito a este ángulo, es el de abajo, y entonces sería Vx al cuadrado. Y entonces el cateto opuesto sería igual a Vy al cuadrado. Y de esta forma podríamos calcular V. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, profe. Gracias. Si quiero despejar V y quiero dejarla solita, chicos, y aquí tiene un cuadrado, ¿cómo podría hacerle para que esté solita? Para que ya no tenga ese cuadrado. Pues le ponemos una raíz, ¿no? Una raíz. El otro lado, si aquí le quitamos el cuadrado, del otro lado tendremos que poner una raíz, ¿no? Y entonces aquí ya podríamos sustituir los datos para este caso, que teníamos Vx es igual a 4 kilómetros. Y esto se eleva al cuadrado, más, y Vy vale 3 kilómetros. Y esto se eleva al cuadrado. Voy a poner un poquito más arriba para que se vea bien. Y todo esto le sacamos una raíz. Y nos viene dando 4 al cuadrado, viene siendo igual a 16 kilómetros cuadrados. Más 3 al cuadrado es 9 kilómetros al cuadrado. Sacamos la raíz de esto. Viene siendo igual a la raíz de 25 kilómetros cuadrados. Y esto es igual a 5 kilómetros. Por lo cual el valor de V va a ser 5 kilómetros por teorema de Pitágoras. ¿Se entiende esta parte, chicos? Sí. ¿Los demás chicos también se entiende? Sí. Sí. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí solamente quiero que quede claro algo. Les había comentado rápidamente que Vx es un vector. Es una flechita, ¿no? Y Vy también es otro vector. Es otra flechita. Estas dos flechitas se llaman componente horizontal
y componente vertical de este vector, ¿no? El componente horizontal se refiere qué tanto de este vector es horizontal y el componente vertical se refiere a qué tan vertical es ese vector, o podrían verlo también como el cateto opuesto y el cateto adyacente de este vector, del triángulo que forma este vector. A eso se le llama componente horizontal y componente vertical. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Alguien tiene dudas, chicos? Gracias por responder, no pasa nada. ¿Alguien tiene dudas, chicos? No, profe. ¿No? Muchas gracias. Pregunto porque luego hay personas a las que se les complica mucho este tema. Literalmente lo he tenido que dedicar 2 clases a un grupo nada más con ese tema, porque a veces puede ser complicado. A algunos se les facilita más, a otros menos. Pero bueno, entonces aquí nosotros pudimos calcular pudimos calcular cuánto vale la magnitud del vector, cuánto vale v, la distancia desde este punto hasta la casa, desde el parque a la casa, sabiendo cuánto vale la componente horizontal del vector y la componente vertical, es decir, los 4 kilómetros y los 3 kilómetros. Pero ahora, por cierto, ¿puedo continuar, chicos? ¿Puedo ya quitar esto? Sí, ya. Sí, profe. Gracias. Voy a hacer otra página más. ¿Qué pasaría si ahora yo tengo, ¿no? Insertar, no, dibujar. Esta no sé cuánto da, chicos. La vamos a checar ahorita juntos. Que tengo un vector, ¿no? Y el ángulo que tiene, vamos a decir que es de 30 grados. Y la magnitud del vector, es decir, desde este punto hasta este punto, esta magnitud, que vamos a llamar v, es igual a 7, por ejemplo. No le voy a poner unidades, simplemente el vector vale 7 y su ángulo es de 30 grados. Es decir, si yo dibujara un ángulo aquí, pusiera la horizontal y pusiera un ángulo, eso sería igual a 30 grados. Aquí nosotros lo que podríamos hacer es calcular cuánto vale VY y también cuánto vale VX. Si nos dan, la información que nos dan, voy a borrar esta línea morada para que no se confunda. Bueno, no, creo que al contrario, creo que es mejor ponerla, pero la voy a poner más grande. Si nos dan simplemente la información de la magnitud y del ángulo, nosotros también podríamos calcular cuánto vale tanto Vx como Vy, ¿no? La componente horizontal y la componente vertical de un vector. ¿Alguien sabe cómo? Vale. No, de hecho, mejor dicho. ¿Alguien sabe a cuánto equivale el seno de un ángulo? ¿No? ¿O el coseno de un ángulo? Cualquiera de las dos. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto vale? El seno de un ángulo es 1, ¿no? No. No. El seno, bueno, no, tampoco el de 30. ¿Es del cateto opuesto? Ajá, cateto opuesto Ah, ok. Sobre hipotenusa. sobre hipotenusa. Ajá, muy bien. ¿Y el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Muy bien. ¿Sí se acuerdan de esta parte, chicos? Sí, profe. Ok. Aquí sí se dan cuenta, yo podría sustituir estos valores. Hay que recordar que el cateto opuesto viene siendo igual a VY y el cateto adyacente es igual a VX. Entonces yo podría poner aquí, en vez de cateto opuesto entre hipotenusa, podría poner VY entre hipotenusa y esto es igual a VX entre hipotenusa. ¿Se entiende esta parte, chicos? Bueno, de hecho, voy a poner V en vez de hipotenusa. ¿Se entiende lo que dice, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Si alguien tiene duda, me avisa, por favor. Sin ningún problema.
Entonces, si yo quiero despejar, de hecho lo puse con otro color que no era. Vamos a primero despejar VY, chicos. ¿Creen que con esta información nos baste para conocer cuánto vale VY? Profe, ¿no también podríamos aplicar ley de senos porque conocemos dos ángulos y un lado? Pues sí, podríamos aplicar la ley de senos, pero sería más complicado, ¿no? Pero no conocemos el otro ángulo. Sí, porque sabemos que se forma un No, sí. ángulo de 90 grados. Sí, De es hecho, cierto, sí lo conocemos los conocemos. 3 ángulos de adentro. Sí, sí, sí. Sí, se puede. Sí se puede. La ley de los senos nos dice que es el ángulo entre... ¿Cómo era la ley de los senos? Es que ya se me olvidó. Es A sobre seno de A, Sobre seno de... ok, que ya, es ya. igual a B sobre seno de B. Ajá. Entonces, pues Ah, tendríamos 7 sobre seno de 90. Ujú. Ahí. Aquí está. Y ya de ahí podríamos sacar por una simple regla de 3 Es igual a el VY entre ajá, seno de 30, ¿no? ¿Es a lo que te sí. refieres? Ok, aquí vamos a ver algo curioso. Es igual, es lo mismo. Pero ahorita vamos a ver por qué es lo mismo. Muy buena observación. No me había dado cuenta de esto, pero nos va a dar el mismo resultado, ¿no? Lo que quiero que vean es de dónde sale, pero esa es otra forma de obtener el resultado. Pero ya se nos acabó la clase. Perdón, me estaba emocionando. No me da tiempo de explicarlo bien, pero en la próxima clase lo vamos a ver a detalle. Nada más chicos, pregunta. Hasta este punto, ¿se va entendiendo? Al menos yo sí. Ok, los demás chicos, si alguien no entiende, dígame por favor, no pasa nada. Ok. Es que los noto un poquito callados hoy y me están diciendo que sí se entiende todo. Y, o sea, no es que desconfíe de ustedes, simplemente que yo sé que algunos temas no son tan fáciles. Y les digo, con otros dos grupos se les ha complicado un poco, ¿no? Inclusive un grupo de superior le tuve que dar 2 clases de ese tema porque no se lograba entender del todo bien, ¿no? Entonces, yo quiero saber si se va entendiendo bien, porque esto es de las partes principales de su examen. O sea, es muy probable que vengan varios ejercicios relacionados con lo que estamos viendo de vectores y más, si estudian en una ingeniería, van a ver vectores por todos lados. Entonces, es muy importante que lo aprendan bien. ¿Sí van entendiendo bien, chicos? Sí, lo puedo explicar rapidito y sobre todo esta parte que todavía no termino. De hecho, lo voy a dejar aquí, le voy a tomar foto y ahorita lo subo por WhatsApp. Como apunte y también para recordarme a mí mismo que nos quedamos en este punto y lo resolvemos la próxima clase. Lo voy a tratar de explicar rapidito, si todavía no se entiende, podemos hacer una asesoría, inclusive entre varias personas, para darle más tiempo a este tema y poder verlo más a detalle. Profe, pero bueno, también es nada más como aplicar trigonometría, ¿no? Sí, sí es aplicar trigonometría. Pero a veces he notado que les cuesta a veces relacionar un poquito física con matemáticas, ¿no? Tal vez vean el vector, ¿no? Pero si lo ven solito, este vector, y les pregunto, ¿saben qué? ¿Cuánto vale esto? Ay, no, ok. No sé por qué se puso esto. Si les pregunto, ¿cuánto vale esta línea verde? De aquí. ¿Y qué tan grande es esta línea roja de aquí arriba? O sea, hay gente que sí lo ve. No, se está formando un triángulo rectángulo, ¿no? Aquí podemos aplicar trigonometría, no necesitamos este ángulo o este otro. Y ya con eso podemos hacer todos los cálculos, ¿no? Y un lado. Con que tengamos un lado, por decir o o este otro, podemos hacer todos los cálculos con pura trigonometría. Sí, es correcto. Y de hecho es lo que quiero que vean, que todo eso se puede resolver con trigonometría. Pero lo que quiero que vean no es tanto aprender trigonometría, porque esa es otra materia y eso no me corresponde a mí. Lo que sí me interesa es que vean cómo aplicar esa trigonometría a física, cómo traducir lo que ya saben o están viendo en trigonometría a física
y poder resolver los problemas de física. Es lo que quiero que vean. No tanto cómo se resuelven los problemas de trigonometría, sino cómo utilizar lo que ya saben de trigonometría. Es lo que quiero que vean. ¿Se entiende? Sí. Sí. Y perdón, chicos, es que a veces sí me extiendo un poquito. Bueno, ¿no hay dudas o comentarios? No, profe. Ok, entonces nos estaríamos viendo en la siguiente clase, chicos. Muchas gracias por estar aquí y nos veríamos la otra semana. Gracias, profe. Nos vemos, Gracias. chicos. Que tengan bien Nos vemos, levantado. profe. Es igual, descansen, chicos. Nos vemos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, voy a terminar la presentación, chicos, para que tengan su siguiente clase. Muchas gracias y nos vemos. Adiós.